¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo video. Este nuevo video va a ser algo distinto a los demás videos que van a ver dentro de mi canal próximamente o que seguramente ya vieron, porque no se trata de automatizaciones, de tutoriales, ni de agentes de inteligencia artificial. En este video quiero contarles un poquito más sobre mí, sobre quién soy, sobre por qué decidí crear mi propia agencia de inteligencia artificial, qué estudié anteriormente y demás aspectos sobre mí para que puedan conocerme un poquito más y conectar mucho más. Entonces, pues vamos a comenzar. Mi nombre es Esbeidi Vázquez, tengo 25 años y soy mexicana. Originalmente yo estudié la licenciatura en gastronomía, pero digo, yo desde niña yo sabía que quería estudiar gastronomía. Siempre he tenido un espíritu muy emprendedor y yo quería estudiar gastronomía porque quería tener mi propio restaurante, mi propio negocio. Entonces, pues por ese lado sigue alineado a esa parte de ser emprendedora, de tener mi propio negocio. Pero bueno, yo empecé a trabajar dentro de restaurantes un poquito antes de salir de la universidad, alrededor de 1 o 2 años antes de salir. Y también había trabajado anteriormente, por ahí de cuando estaba en la preparatoria, tenía como 16 años, había trabajado como cocinera en una banquetera, entonces ya más o menos sabía cómo era trabajar en el mundo de la gastronomía como cocinero, pero en ese momento mis objetivos eran distintos a los que tengo hoy en día. Entonces, pues empecé a trabajar en los restaurantes y en ese momento me di cuenta que no estaba tan alineado a los objetivos que yo quería, a los objetivos en cuanto a un poquito más de libertad de tiempo y en cuanto a poder generar un poquito más de ingresos para poder ayudar a las personas que quiero. Entonces, pues básicamente lo que hice fue tomar otro camino porque quienes están o estuvieron en el mundo de la gastronomía o de la cocina sabrán que es algo muy bonito, a mí me encanta todavía cocinar, pero es algo que requiere y demanda muchísimo tu tiempo. Requiere que estés muchísimas horas al día, requiere que estés muchísimos días de la semana, si no es que la mayoría de los días de la semana estés ahí. Entonces, pues no iba alineada esa parte en cuanto a libertad de tiempo y en cuanto a los ingresos que yo quería generar. Entonces decidí desviar un poquito mi camino y redirigirlo para poder ir a otros, para poder hacer otra cosa que realmente me llenara, me hiciera feliz y estuviera enfocado a mis nuevos objetivos que tenía. Entonces lo que hice fue que empecé a meterme un poquito más dentro del mundo digital. Al principio conseguí un primer cliente en el mundo del marketing digital. La verdad no ganaba muchísimo. eh, También era un poquito demandante porque pues al no tener experiencia debes empezar un poquito más de abajo, por así decirlo. Entonces, pues no ganaba muchísimo, pero tenía la facilidad de que podía hacerlo desde donde yo estuviera, desde mi casa, y podía seguir buscando otros nuevos proyectos, otros nuevos clientes para poder incrementar mis ganancias y para pues poder ir moldeando un poquito más también mis tiempos, ¿no? Poder buscar otras posibilidades. Al no tener como un horario fijo, sí tenía ciertos horarios, pero no eran como totalmente fijos, era más como por deadline o por cumplir con los objetivos. Pues me permitía tener un poquito más esa libertad de tiempo. Al conseguir otros proyectos pude tener un poquito más de ganancias, de ingresos, y fue ahí cuando decidí que pues esto sí estaba enfocado a los nuevos objetivos que yo tenía. Además era algo que me gustaba bastante, que me hacía feliz. Y pues empecé a seguir estudiando, empecé a actualizarme en ese tema, comencé a seguir nutriendo, actualizando los conocimientos que actualmente ya tenía, y así fue como conocí la inteligencia artificial. Primero pues la conocí un poquito enfocada al área de marketing digital para poder potenciar como esta área, ya sabemos, automatizaciones de prospección, automatizaciones tal vez como un appointment setter. Entonces lo descubrí más por este lado y ahí fue cuando me llamó muchísimo la atención, cuando vi el potencial enorme que tenía. Hoy en día ya no lo enfoco tanto a marketing, sí también, pero lo enfoco más justo a otras diversas áreas, ¿no? De oportunidad que tienen negocios en las cuales yo puedo ayudarlos o ofrecer algo de valor y que les va a aportar muchísimo a su negocio con estas automatizaciones de inteligencia artificial. Entonces, pues empecé a estudiar más. Actualmente también estoy en cursos como un poquito más técnicos de Python, de JavaScript. Entonces,
Siempre me gusta estar en constante actualización, estudiando. También estoy en una comunidad que me ayudó muchísimo a cambiar mi mentalidad y mis hábitos, algo que es muy importante si queremos crecer como personas y en el ámbito profesional también, porque a veces nuestros hábitos o nuestra mentalidad son una de las principales barreras que no nos dejan avanzar hacia los objetivos a los que realmente queremos llegar. Entonces, pues, básicamente llegué a la inteligencia artificial investigando un poquito más sobre marketing digital, descubrí estas nuevas herramientas y es algo que va a la par muchísimo con marketing digital. No es algo como que sea totalmente distinto como el agua y el aceite, es algo que realmente se complementa muy bien y que sí o sí los que nos dedicamos o nos dedicábamos a marketing digital tenemos que implementar y aprender, porque pues es lo nuevo que está y facilita muchísimos procesos y también mejora muchísimos procesos. Entonces, cuando yo estaba en el área de marketing digital como freelance, trabajando para creadores de contenido e infoproductores, yo tenía claro que, digo, ahí yo empecé a tener más ingresos mejores que los que tenía cuando trabajaba en restaurantes, pero tenía claro que quería escalar eso un poco más, que quería poder manejar yo mis propios tiempos y yo tenía clarísimo que si quería lograr eso, tenía que abrir mi propio negocio. Ya estaba como independiente, pero tal cual no era mi negocio, no estaba trabajando para mi negocio, estaba pues trabajando para construir los sueños de alguien más y no lo digo de mala forma, al contrario, estoy súper agradecida con todas las personas que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Aprendí muchísimo, me hicieron crecer bastante y pues nada, me ayudó bastante, ¿no? Sino que ahora en ese momento yo quería trabajar para mí misma, para construir mis propios sueños. Entonces, pues claro, tenía que crear mi propio negocio, tenía que crear mi propia marca personal, tenía que crear contenido. Y es algo raro, de alguna forma chistoso, porque pues yo trabajaba en marketing digital ayudando a creadores de contenido, pero a mí me costaba muchísimo grabar contenido, me daba muchísima pena, tenía muchos pensamientos intrusivos de no, ¿qué van a decir de mí? ¿No? O sea, o ¿qué van a decir de mí? Que estudié gastronomía y estoy grabando aquí videos de YouTube o de Facebook o de Instagram. Entonces, todos esos pensamientos, ese síndrome del impostor, no me dejaba crear mi marca personal, no me dejaba crear contenido. De hecho, me costó muchísimo animarme a grabar contenido, a subir contenido. Pero pues esta comunidad en la que estoy me ayudó muchísimo a romper con esas creencias limitantes, con esos pensamientos intrusivos, a trabajar mucho más en mi confianza propia y en mi amor propio y en mi seguridad en mí misma, que es similar a la confianza propia, pero es algo muy, muy importante que debemos de trabajar porque a veces creemos que todo el mundo es mejor que nosotros y que nosotros somos lo peor en lo que hacemos y a veces también nos detiene un poquito a crear contenido no, o sea, el ser demasiado perfeccionista, yo soy demasiado perfeccionista al grabar mi contenido, em, me equivoco tantito y quiero volverlo a grabar. He aprendido un poquito a soltar más esa parte, pero sí es un poquito complicado cuando no trabajas la seguridad en ti mismo, que te cuesta muchísimo, sientes que todos lo haces mal, que todos lo hacen mejor que tú, entonces es importante trabajar esa parte de nosotros mismos y yo estoy trabajando en ella. Esta comunidad me ha servido muchísimo a mejorar muchísimas partes de mi vida, los hábitos. Hoy en día, las primeras horas de mi día las dedico a mis no negociables, a mi prioridad que soy yo, ¿no? La dedico a hacer ejercicio, la dedico a leer, a nutrir mi mente, a nutrir mi cuerpo, a meditar, a hacer ciertas cosas que ayuden a mi persona, ¿no? Posteriormente ya empiezo con las tareas del día a día, he aprendido a organizarme mejor, he desarrollado muchísimos hábitos que antes no tenía y que son muy buenos para poder llegar a ser la persona en el ámbito profesional y personal que quiero llegar a ser. Y han sido hábitos que me aportan muchísimo valor como persona y y sobre todo, pues creo que tu entorno importa mucho, ¿no? Porque si estás en un entorno donde siguen alimentando esas creencias limitantes, esos hábitos malos que tenías, pues nunca vas a salir de ahí. Tienes que crear un entorno que esté alineado a tus objetivos, a tus metas y a la persona que quieres llegar a ser, ¿no? Simplemente es preguntarte qué hábitos tendría esta persona, qué hábitos tendría la persona
que quiero llegar a ser, ¿no? Ejemplo, ¿qué hábitos tendría una persona que tiene un negocio de inteligencia artificial exitoso, ¿no? O qué mentalidad tiene, ¿no? Y ese es como un buen punto del cual puedes guiarte y empezar a crear nuevos hábitos, dejar de lado los malos hábitos, que a veces son un techo muy importante para poder dar el siguiente paso hacia la meta que quieres. Entonces, pues la verdad sí he mejorado bastante en ese aspecto, y el mensaje que quiero dar también aquí es que si en algún punto de tu vida tú estudiaste tal cosa, pero después de 2 años descubres que no va alineado a los objetivos que hoy en día tienes, no pasa nada si rediriges el destino o si simplemente haces un pequeño cambio, no pasa nada. Creo que mientras estemos vivos y tengamos tiempo, podemos ir tras nuestros sueños, que no nos importe el qué van a decir, qué van a pensar, que estudié, por ejemplo, en mi caso, yo pensaba mucho, ¿qué van a decir? Estudié gastronomía y que ahora estoy en el marketing o en la inteligencia artificial, o en el marketing con inteligencia artificial. Eso me podía mucho, me dejaba pensando mucho y era una barrera muy importante para que yo no empezara a crear contenido y a construir mi marca personal, porque me daba muchísimo miedo el que iban a decir de mí o el que iban a pensar de mí. Pero creo que eso es algo que debemos dejar de lado, dejar un poco de lado el que van a decir los demás y pensar más bien cómo te sientes, ¿no? Cómo te sientes con la persona que hoy en día eres. ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes lleno con lo que estás haciendo o no? Creo que eso es lo más importante, el cómo tú te sientes contigo mismo. Y si no te sientes contento con lo que hoy en día estás haciendo, si necesitas redirigir el camino o simplemente dar un cambio drástico, que no te importe lo que van a decir los demás, simplemente haz lo que tú crees que te va a hacer sentir mejor, con lo que te vas a sentir feliz, con lo que te vas a sentir lleno y sobre todo que está alineado a la persona que hoy en día eres. Entonces, no está mal redirigir el camino y el objetivo. Yo creo que es peor quedarte ahí sabiendo que ya no eres feliz, sabiendo que no está alineado a tus objetivos, entonces que nunca te detenga el que dirán, que nunca te detengan las creencias limitantes. Es muy importante trabajar en nosotros mismos y es algo de lo más valioso que he aprendido en este camino como emprendedora construyendo mi propia agencia, el poder trabajar en mí, el poder trabajar en mi mentalidad, poder trabajar en mis hábitos, algo que antes no le tomaba importancia y que realmente es súper importante y es algo incluso hasta decisivo entre si estás yendo hacia el camino correcto para lograr tus metas y objetivos o estás estancado o estás yendo al camino contrario. Y pues esta es la razón por la cual decidí hacer este cambio drástico en mi vida, redirigir mi camino. Creo que constantemente vamos a estarlo redirigiendo porque siempre nuestras metas y objetivos van a estar cambiando, nunca van a ser los mismos. Entonces, está bien hacerlo y si tú estás viendo esto en este momento y estás pensando si lo correcto es ir por algo que esté alineado a tus nuevos objetivos, definitivamente te diría hazlo. No dejes que esos pensamientos intrusivos te detengan y ve por ello. Entonces, pues nada, chicos, espero que les haya servido este video para poderme conocer un poquito más, conocer un poquito más de mi historia, cómo fue que llegué aquí, cuál fue mi proceso, y espero que pueda ayudarles si ustedes se encuentran en un proceso similar o simplemente no saben cuál es el camino correcto a seguir. Espero que les sirva de algo y les aporte un poquito de claridad en ese aspecto. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en el próximo video.